El día de hoy queremos saldar una deuda moral que tenemos con Ereván. Sí, porque hace ya bastante tiempo que vivimos aquí en Ereván y todavía no sabemos cómo es el medio porteño. Así que acompáñennos que hoy vamos a descubrirlo, vamos a visitar algunas de sus estaciones, su historia y ver algo más que seguro tiene cositas para sorprendernos. Y comenzamos nuestro recorrido por la estación Sasunsi David. Pero antes de bajar al metro es imposible no pararse a admirar esta estatua monumental. Se trata de David de Sasun. Es un héroe legendario de la epopeya nacional armenia que se conoce como los temerarios de Sasun. Una figura que no solo representa la fuerza y la valentía, sino que además encierra una historia bastante peculiar. Porque esta estatua tuvo dos vidas. La primera estatua se erigió en 1939 y era de yeso pintada de bronce. Y tenía un propósito claro, era darle la bienvenida a todos los visitantes que llegaban a Ereván por la estación de tren. Porque en ese momento esa era la principal puerta de entrada de la ciudad. La estatua duró muy poco porque su creador, Yerván Kochar, fue apresado en la época stalinista por falsas acusaciones de agitación antisoviética y solo unos días después de ser apresado destruyeron la estatua de yeso y solo de ese monumento quedan fotos. Luego de la muerte de Stalin, liberaron a Kochar y le encargaron que rehiciera la estatua. Como aquí en Armenia todo tiene significado y todo se hace con un propósito, una cosa que nos llamó mucho la atención de la estatua es la posición de la espada, que tiene la espada casi horizontal. Eso lo que significa es que el David no peleaba contra un solo héroe, tuviera la espada de forma vertical. La tiene horizontal porque él peleaba solo contra un ejército y entonces hacía este movimiento de la espada como si estuviera cortando trigo. Ese es uno. Otra cosa que nos llama la atención es que el caballo no tiene freno ni tiene esto que es lo que se le pone en la boca al caballo, el freno. No lo tiene porque supuestamente en la historia de la epopeya el caballo podía hablar y entonces era amigo de David, no necesitaba freno. Otra cosa significativa es que en la estatua no hay representado ningún enemigo, lo que le daba el aire de contemporaneidad. Es decir, que la estatua iba a tener vigencia en todas las épocas, al no representar un enemigo específico. Tanta importancia ha cobrado esta estatua que en varias ocasiones se ha planteado moverla, trasladarla hacia la Plaza de la República. Pero como no se han puesto de acuerdo, continúa aquí firme y declarada Monumento Nacional. Esta idea, como todas las ideas, tiene dos vertientes. Siempre tiene gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces los que están a favor dicen que es mucho más económico mover esta estatua hacia la Plaza de la República que encargar una estatua nueva, es decir, que por problemas económicos. Y entonces también dicen que la estatua en este lugar ya perdió su significado inicial, porque ya la vía ferrocarril no es la principal puerta de entrada a la ciudad, es una puerta secundaria que... Sí, ya no da la bienvenida como antes. Exacto, que ya no da la bienvenida y que entonces en la Plaza de la República iba a tener más significado, más connotación de cara al turismo. Sin embargo, los que dicen que no deberían moverla se basan en que trasladar la estatua hacia la Plaza de la República podría ser un proceso en el cual sufra daños estructurales que no puedan ser reparados, y esta es una obra de mucha importancia histórica y cultural. Sí, como para que se dañe en el traslado. Como para perderla. También dicen que es muy pequeña para la plaza. Y el área de la plaza es muy grande para... No se ve pequeña, pero bueno. Yo creo que no deberían moverla. ¿Tú qué crees? Que sí, que la muevan. Que la pongan en la plaza. Mira, a la plaza le falta algo así, algo representativo que impacte de esa manera. De hecho, la plaza tenía una estatua que se derrocó y se quedó sin estatua, y qué mejor que esta, que es el símbolo prácticamente nacional de Armenia. Y aquí entonces dejarían... No, yo no creo que la deban mover. Así que ven. ¿Ustedes qué creen? Digan ahí en los comentarios si deberían moverla o no. Le preguntamos a alguien por aquí, a ver si nos quieren decir. Bueno, pregúntale. ¿Alguien? ¿Tú le preguntas? No, pregunta tú. Բարև ձեզ, ներողություն, անգլերեն խոսում եք? Yes. Can I ask you a question for my YouTube channel? What do you think about to move the statue to the Republic Square? Republic Square? Yes. I don't think that that's important or necessary, because we know that the name of this
station is Sasunsi David, and it's famous for its the name. statue. Yes. So I don't think so. You want to That's stay not here? Yes, yes. Yes, yes. Thank you very much. Thank you very much. Ya tengo la primera opinión a mi favor. Mira, va. Hay que dejarla aquí porque este es el nombre de la estación, Hay que dejarla ahí. es el nombre de la estatua, es lo que le da importancia a este lugar, que no, tal vez no tenga mucha relevancia en la actualidad, Pero es parte de su esencia y de su historia. pero es su motivo, su función, tiene que seguirla cumpliendo hasta el fin de los tiempos. Creo que voy a cambiar de opinión. Mi hartsinam, Hosum Hayrem Mikish Mikish. Es Sasunsi David. Aiste klave te Arabetujan Herapatak. Lava, each իմաստով լավա։ Aiste klave te Հա, che. այստեղ լավա, իհարկե։ Arabetujan Herapatak che. Չէ, Այստեղ։ հանրապետության հա էսա, Սասունցի Դավիթ, ուրիշ չկա։ հրապարակում նստարան չկա, նստեն, նայեն։ Այնտեղ էլ է լավ, այստեղ էլ է լավ։ Ֆրանսիայի մի հատ ավելի Այստեղ էլ է լավ, շատ լավն է, մեծ սիրուն, Ah, սիրուն է, էլի լավն է։ Merci. Գնացեք տեսեք, հա, մեծ։ Չեք եղել հանրապետության հրապարակը։ Che, index che, aiste klava. Այնտեղ էլ գնացեք, այն է տեսեք, այն էլ է լավն է։ Մեծ, լիճ կասես սենց, լիճ կապեք։ Ah, yo pensé. Հաջող։ No entendí mucho, pero creo que ese está a favor mío también. No, primero dice, no, aquí, pero cuando sacó la cuenta de lo grande y bonita que es la Plaza de la República, dice, ay, ya va a Sí, estar mejor. estaba un poco dudoso. Yo creo que es lo mismo quería dejarla aquí que llevarla para allá. Le Pero bueno, al conviene final que- dijo que aquí estaba mejor porque tenía aquí el laguito. Dijo que aquel lado estaba más grande. No. Dos a favor mío, así que perdí. La dejamos aquí. Nosotros elegimos comenzar este recorrido por esta estación porque además de ser una estación de metro, también es la estación principal del tren de Yerevan. Es un punto clave tanto del transporte en la ciudad como de la historia de la ciudad. La primera línea ferroviaria llega a la ciudad en 1902, conectando Ereván con la actual Gyumri, que en ese tiempo se llamaba Alexandropol, y con Tiflis, la capital de Georgia. 54 años después, en 1956, se inauguró el edificio actual, pensado para convertirse en la estación principal de la ciudad, y es un ejemplo destacado de la arquitectura imperial stalinista. Originalmente el proyecto incluía una cúpula dorada, pero por las críticas de la época sobre los excesos de la arquitectura soviética obligaron al arquitecto a descartarla. Pero aún así el proyecto resultante no deja de ser impresionante, con la aguja que tiene, que como dato curioso aún conserva el escudo original de la época soviética. Ahora sí vamos a conocer el metro. Como hay cositas que venden aquí, mira, hay cositas de comer. No quieres comer algo ahora, después empiezas con el hambre. Hello, what is this? Vamos a ver, muy pronto para estar comiendo un video. Más para adelante. Tengo pruebas, Cuando tenga cara de desmayar. tengo pruebas que se lo ofrecí y no quiso. Pues como ven, el área previa a la entrada de la estación la han utilizado para poner muchas tienditas. Ay, que mira, tan bonitas esas carteras. Hay muchas cosas bonitas. Coño, ¿cómo digo? Mira. Me compraré otra. Sí. Miren, por ejemplo, por aquí se sube a la estación del tren. Vamos a asomarnos ahí. Se oye alguna locomotora ahí. A ver si hay algo pasando. Ah, miren. ¿Está bien? ¿Mm? El tren es soviético. Sí.
Ahora sí, llegamos a la entrada. Tienen aquí tallado en toba, que es piedra volcánica, muy típica, armenia. David es azul. Mira, tiene la espada, está durmiendo, tiene la espada y mira el caballo. Mira el caballo al lado durmiendo también. Y mira, tiene un tatuaje en el brazo. David. Eso no es un tatuaje, eso es una cinta. Oye, ¿eso es un tatuaje? Eso es una cinta de oro. No photo, no camera. Sasha. Yeah, no. Está bien, y limpiecito y blanquito. Esta estación no es subterránea. Todas las estaciones del metro no son subterráneas. Está con Muy bonita la estación. La primera parada de recorrido la estamos haciendo en una de las estaciones más importantes de recorrido. Es la estación de la Plaza de República, que en armenio es Anrapetuyan Herapatak. Menos mal no me tocó decirlo. Otra cosa que les vamos a comentar es que pensábamos grabar un poquito más dentro del metro, pero en lo que estábamos enseñándole la figura que había en la pared del Sassoon Sidavi, ¿cómo se llama? Nos abordaron unos oficiales y nos revisaron la cámara a ver que estábamos grabando para eliminarnos el video, pero por suerte no los eliminaron porque no estábamos grabando nada raro. Pero Como por sí, motivo se de cortó. seguridad no permiten grabar la zona donde se paga. Pero sí, se cortó el video abruptamente. Sí, pero no fueron muy agradables con nosotros. Al final terminaron preguntándonos de dónde son y buscando, conversando, pero los menos son muy conversadores. Aunque sean policías, son conversadores. Y terminamos conversando ahí con ellos un rato. Pues Entonces, nada, vamos a decirle un poquito cómo es el área donde se paga y el método de pago, porque ha cambiado mucho de que nosotros llegamos aquí a ahora. Ah, sí, antes eran unas fichitas plásticas, una especie de token, como ellos le decían. Sí. Y entonces había un mostrador y pagabas el valor de la fichita, creo que eran 100 dirhams, y te daban la fichita y después tú echabas la fichita en el pase para que se abriera la puertecita. Ahora no, ahora lo modernizaron, es electrónico, se paga con un ticket o con una tarjeta. Sí, pegas la tarjeta y ya se te descuenta automáticamente el monto, que son 150 dirhams. Ahora son 150 dirhams, que en dólares vendrían siendo alrededor de 40 centavos. Es uno de los metros más baratos que hay, yo creo, mundialmente. Y ahora vamos a mostrarle este espacio. Es como un patio semisoterrado a las afueras de la estación, que justo en el medio tiene una estructura que es una fuente en forma de flor de piedra. La fuente ya no funciona, ahí tiene las salidas de agua, pero bueno, no funciona, pero aún así crea un espacio bastante interesante aquí. Es una lástima que no esté funcionando la fuente, porque si estuviera funcionando fuera, me imagino, algo que llamara mucho la atención y muy bonito. Y como ahora no está funcionando, si andas un poquito apurado, ni te das cuenta que está la fuente ahí. Y alrededor de todo este espacio, entonces hay como una galería, igual de la época soviética, que se caracterizaba por toda esa arquitectura tan voluminosa y tan fuerte. Y se crea todo este espacio urbano, subaprovechado, realmente no tiene un uso definido más allá de la circulación, porque esta, además de ser la entrada al metro, tiene 3 entradas. 1, 2 y 3, o salidas, como dice Henry. Yo le decía que eran entradas, yo decía que eran salidas. Depende, si vienes del metro son salidas, si vas a utilizarlo son entradas. Vamos a salir por allá a ver si enseñamos la Plaza de la República. Una cosa interesante es que esta plaza
esta estación y la plaza hasta 1991 se llamó Plaza Lenin y en este momento se llama Plaza de la República. Saliendo a la superficie. Ahí tiene la señalización de que es un paso peatonal soterrado. Dejaron una manzanita ahí para que tenga hambre. Vamos a caminar por ahí para ver la red. Bonito, ¿no? Ujú. Se ve bonito desde arriba. Una lástima que no tenga agua, pero bueno. Sí, hace la forma de una flor con 8 pétalos. Y bueno, no le hemos dicho el nombre, se llama Flower Fountain. ¿Te gusta el inglés? No. Fluido. ¿Cómo se llama una paloma para que venga? Pi, 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 pi. Prr. Pi, 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 pi. Prr. Ven, justo ahí está la Plaza de la República. Y aquí, ven, metro, la salida, entrada del metro, el acceso al metro. Ahora sí, el acceso. A la estación del metro, no al metro. No, se nos enredamos, seguimos enredando. No aclare que oscurece. Ahora sí. Entonces, miren, tenemos aquí una de las estatuas más emblemáticas de Armenia. Este era un célebre poeta y escritor y figura pública que se llama Avetik Isahakian. Fíjense si es importante que este edificio tan grande que se ve de atrás es una biblioteca que tiene su mismo nombre. Y como pueden ver, está como que envuelto en la bandera de Armenia. Como que a la patria le da un abrazo. ¿Viste? Ya estoy interpretando las esculturas poéticamente. No. Cada vez está más rimbombante. Mira un cafecito, segunda oportunidad del día. ¿Quieres un batido, un café? Algo, estoy generoso hoy. Oh, no sé, déjame pensar. Ay, mire qué sorpresa, ya prendieron la fuente de la fuente. A ver cómo es el nombre es. El de la fuente. ¿Tú que tienes el inglés fluido hoy? ¿Fuente? No, Esa es la fuente Dancing Fountain, de ¿no? Dancing Fountain. Oye, tú me metes a mí unas preguntas así que me cogen desapercibido. Es que tu cara vale oro. Pues ya prendieron la fuente, así que tenemos que venir una noche de esta a ver el espectáculo de luces y música y agua. Ahora vamos a enseñarles el parque que hay justo a la salida de la estación, a la salida de entrada de la estación. Una vistica rápida porque este video es sobre el metro. Sí, nos estamos desviando. Hay muchas cosas interesantes alrededor de la ciudad y alrededor de las estaciones que Que vale la enseñarse. pena verla. Este parque es muy concurrido porque en esta dirección hacia allá, cuando sales del metro, está el Vernissage, que es el lugar de venta de artesanía y de joyería y de muchas cosas que tiene la ciudad, el centro de la ciudad, donde las personas vienen a comprar souvenir y ya mira, porque en realidad tiene bastantes cosas que reflejan la cultura y algunas tradiciones armenias. Esto, por ejemplo, es una piedra con una inscripción urartiana. Estos textos tallados en piedra se utilizaban para conmemorar conquistas militares, fundaciones de ciudades, construcciones de templos y ese tipo de eventos. En el antiguo reino de Urartu, que floreció en esta región entre los siglos 9 y 6 a.C. Esto parece una ovejita. Sí, aquí era una especie de Una toro, vaquita. Miren estas piedras, entre tantas cosas que hay aquí, es una de las que más nos llama la atención porque esto no es arte moderno. Son monolitos tallados, que se cree que fueron tallados entre el siglo XVIII y XVI antes de Cristo. Y se llaman Bichapacay, que significa en español piedra dragón. Como pueden ver, estas son chiquiticas, pero hay otras como aquella que tienen entre unos 70 y hasta más de 2 metros de altura. Y estos monolitos
normalmente los encontraban cerca de fuentes de agua en las montañas, en ríos, manantiales. Interesante también es que en Armenia el dragón no es como nosotros lo conocemos. El dragón sería una fuerza natural muy poderosa relacionada con el agua, con las tormentas, incluso hasta con los terremotos. Estos bichapacas eran como guardianes o símbolos de protección contra las fuerzas esas de la naturaleza. En esa época respetaban mucho a la naturaleza. Sí. Aunque además yo creo que funcionaban como puntos de localización, de orientación para los ganaderos que andaban como nómadas, y cuando veían uno sabían que tenían un lugar donde proveerse de agua cerca. Exacto, sí, imagínate tú con la sed que yo tengo ahora. Me haría falta un bichapacá. Voy así perdido por el medio de las montañas y veo un bichapacá de eso, ahí ya es como un oasis en el medio del desierto. Y otra estatua que llama mucho la atención en esta zona es esta, que está inspirada en la estatua Niña sin Miedo, que está en Nueva York. Esta es una reinterpretación armenia, que aunque no encontramos fecha ni autor, sí podemos decir que representa el empoderamiento femenino, el papel de la mujer en la sociedad contemporánea y en la toma de decisiones. Sobre todo en la parte gubernamental, porque está frente a un edificio gubernamental, que no se lo podemos mostrar por si acaso no nos dejan grabar, pero bueno, sí podemos mostrarle esta estatua, que además está como muy desafiante. Sí, tiene una postura desafiante, exactamente. Sí, y también parece, esto recuerda el Taraz, que es como se llama, la vestimenta armenia, el gorrito en específico, no me acuerdo el nombre, pero sí es una reinterpretación completamente armenia, y debo decir aquí que las mujeres armenias son muy valientes, muy valerosas, son hechas para adelante. Sí, hay que decirlo. Todas las que conocemos vemos que no creen en nadie. Ahora sí voy a tomar agua, que tengo sed, y vamos a traer para el metro, porque ya nos estamos desviando. Sí, ya se nos olvidó el metro. Y hoy que hemos hablado de decisiones controvertidas, otra decisión controvertida fue traer los bichapacas para acá. Ahí en esta parte de la ciudad y en otras que los encuentran. Pero muchas personas dicen que no, que eso deberían haberlo dejado en las montañas donde se encontraron, haberlos respetado, haberlos dejado ahí. ¿Qué tú crees? Yo creo también que deberían haberlos dejado en los lugares donde están, pues ese era su propósito, esa es su historia, es su función. Sin embargo, otras personas dicen que no, que está bien haberlos traído para acá por toda la importancia que ha cobrado con el paso de los años, y aquí es donde están las personas, aquí es donde se puede apreciar, aquí es donde debe estar. Es como están en un lugar donde las personas no van a poder ir a conocer nuestra cultura, lo traemos hasta donde están las personas porque la conozcan. Pero sin hacer entrevistas en este momento, en esta ocasión no voy a hacer entrevistas. Yo sí creo que deberían haberlo dejado en sus lugares de origen. Díganos en los comentarios cuál es su opinión. Escríbanlo en los comentarios, el dedito, mira, escriban en los comentarios, no pasen los anuncios, suscríbanse, denle like para seguirles haciendo videos, para divertirnos y que ustedes se diviertan también. Ya, ahora sí nos vamos. Acabamos de salir de la segunda estación que vamos a visitar hoy, los alrededores. Se llama Yeritazardakán, que significa en español juventud. Tiene un parquecito aquí alrededor con algunas cositas que queremos mostrarles. Miren, para pasar en la estación de la Plaza de la República y llegar hasta aquí, tuvimos que sacar los boletos, que son estos tickets con un código QR,
porque parece, no sé por qué motivo, la tarjeta decía que había alcanzado su límite del día. Y bueno, es importante que pasen esas cosas porque ya sabemos que incluso aunque no tengas tarjeta, hay unos cajeros electrónicos ahí en donde tú puedes depositar el dinero exacto y te da el ticket. O si no, también hay una cabina con una señora que tú le pagas y le dices cuántos tickets quieres y te da los tickecitos. Así que si no funciona la tarjeta, hay dos opciones más. Es un ticket de transporte que te sirve lo mismo para el metro que para el resto de transporte, los ómnibus, la guagua, como se dice. Y miren, la volumetría de esta estación sí se ve mucho más moderna. No moderna contemporánea, sino del periodo moderno. Y todo ese tubo ahí arriba tiene como un cristal que arroja luz sobre aquí abajo. Aquí abajo está la estación, fue de donde salimos. Precisamente decidimos quedarnos en esta estación para enseñarles este monumento que ven aquí. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial eso si son simplemente dos manos como que dándose un apretón? Y queremos decirle que sí, tiene una historia bastante interesante y que nos toca personalmente, porque además de representar la amistad entre Italia y Armenia, también tiene una historia que la relaciona con Cuba. La historia comienza en los años 50 en Cuba, cuando el entonces jefe del ejército cubano planea dar un golpe de estado al ese entonces presidente. Marta, que es como se llamaba la esposa de este señor, de Fulgencio Batista, se entera de la maniobra que planeaba su esposo y hace una promesa. Dice que si su esposo sale ileso, va a mandar a erigir una estatua de Jesucristo tan grande como la de Río de Janeiro. Resulta que en la maniobra Batista toma el poder sin haberse disparado ni siquiera un arma. Así que sale completamente ileso y Marta, pagando la promesa, manda a erigir una estatua de 20 metros de altura, un tamaño colosal para ese momento, que se iba a colocar en la Bahía de La Habana. La estatua es encargada a Gilma Madera, una prestigiosa escultora que con mucho buen tino decide crear esta obra con rasgos caribeños. Hace un Cristo mestizo. Ella se va a Carrara, en Italia, a crear esta obra donde se dice que está el mejor mármol del mundo, y luego la transporta hacia La Habana en barco dividida en 20 piezas. Total, que terminan de montar la escultura completa en el 1958, a unos días del triunfo de la Revolución, en 1959. Irónicamente, la escultura que estaba pensada para glorificar al dictador Fulgencio Batista se convirtió en un símbolo del arte bajo la Revolución. Y además, también irónicamente, el golpe de Estado que lo pondría a Batista en el poder fue lo que desencadenó el movimiento que llevaría al derrocamiento de Batista y el triunfo de la Revolución cubana. Con esas cosas no se juega. Y aquí es donde se pone buena la historia, porque en 1961 un escultor armenio que se llamaba Ara Arutyunyan, o algo por el estilo. Algo parecido. Algo parecido, discúlpenme mi pronunciación tan mala. Asiste a una bienal de arte que se celebró en Carrara, la misma ciudad donde la escultora había hecho la estatua. Bueno, ahí descubre estas manos que son una copia que hizo ella misma de las manos que mandó para Cuba. Una copia inacabada, que estaban ahí abandonadas y nadie sabía por qué. Él se enamora de las manos, pero bueno, todo queda ahí. Un año después, Carrara y Yerevan se hacen ciudades hermanas. Y el gobernador de Carrara, recordando la emoción del escultor armenio con las manos, decide enviarlas aquí como símbolo de amistad entre las dos ciudades y entre los dos pueblos. Pero había un grave problema. En plena Unión Soviética, exponer abiertamente una representación explícita de Jesucristo o sus manos, que es lo mismo, era imposible, era impensable. Así que el escultor tuvo una idea genial. Le cambió la posición, puso una mano dentro de otra, simbolizando un gesto universal que es un apretón de mano, y resuelve el problema. Aquí está, desde Cuba y Italia para Yerevan, las manos de la amistad.
Fue larga la historia, pero valió la pena, que sí. Mira, les di chisme histórico, les di datos serios históricos, les di De todo. de todo. La novela del domingo. Estos parques me encantan con tantos árboles así a la sombrita, con fresquito, con tanta tranquilidad. Te sacan como de la bulla así de la ciudad, pero nada más de poner dos pies en el parquecito ya. Te sacan completamente de la bulla y el estrés ese de los carros y paso peatonal. Mira un bicho para acá, mira. Mira, Ah, ¿es eso? Aquí se ven mejor las formas que tenían, ¿ves? Esto parece un pavo. Ay, sí. Y Fish. ese es un pescadito, mira. Sí, dice. No, ese fish. es en todas sus vistas. Ah. Vista frontal, vista lateral, ¿ves? Y por atrás. Tiene la forma de un toro y de un pez. Lo descubrieron en 1909 en la montaña de Gegama y lo trajeron hacia Ereván en 1970. Y miren, sí, lo pusieron al lado de un cuerpo de agua, así que algo hace. Respetando las tradiciones. Este es el otro punto al que los queríamos traer en los parques que están alrededor de la estación, porque nos encontramos con esta estatua que representa al Gamper armenio, es una raza nativa de Armenia, y por cosas como esta hay veces que nosotros nos sentimos que estamos en el lugar correcto, porque a mí y a Danae nos encantan los perros y a mí personalmente me gustan los perros grandes, no como esa gente que andan con los perritos chiquiticos, esos que están en el bolsillo. La estatua se inauguró en el año 2018 para celebrar los 2.800 años de la fundación de Ereván y fue una donación de la diáspora armenia que estaba ubicada en Ámsterdam para el pueblo de Ereván. Reunieron dinero entre armenios y neerlandeses. Esta raza se ha criado en Armenia durante siglos. De hecho, es probablemente la más antigua del Cáucaso. Y la utilizaban para proteger los ganados de los lobos, de los osos y bueno, también para cuidar las casas. Es muy fuerte, muy poderosa, muy grande. Se cree que los machos pesan 70 kilogramos, o sea, más o menos tu peso. Esa me pasa lo mismo que yo. Bueno, como para darle un cierre al tema, decirles que en el año 2011 fue reconocido oficialmente como una raza nacional de Armenia y pasó a formar parte del patrimonio cultural de Armenia. Y ahora sí, ya nos vamos ya para la estación otra vez, pero quería mostrarles esto. Esta es una copia de la fuente que se envió a Carrara en agradecimiento por las manos, la escultura de las manos que enviaron hacia acá, como símbolo de amistad entre los pueblos. Los dos carneros significan como la eternidad, tienen las farras como representación de las tradiciones armenias, tienen muchos símbolos. Cada uno representa una cosa, muchos nosotros ni siquiera conocemos, ¿no? Pero fue esto lo que le mandó Ereván. Miren qué bonito. Ya llegamos a la última estación de la línea del metro, que funciona desde el año 1981 y curiosamente fue el metro más pequeño en la era soviética, porque solamente podían tener metro las ciudades que tuvieran más de 1 millón de habitantes y Ereván estaba lejos de alcanzar esa cifra. La línea tiene 13,4 kilómetros de longitud y 10 estaciones en operación, a pesar también de que es un metro, un tramo corto. Se puede decir que el sistema es súper eficiente, es rápido, que aún cuenta con equipamiento soviético, pero están como remodelados. Sí, los han ido modernizando con el tiempo. Exacto, tienen sistema de ventilación, tienen iluminación nueva. Tenían aire acondicionado las estaciones.
una vocecita ahí que te dice en qué estación estás, la próxima estación. Y la entendimos. Sí, bueno, yo creo que no le hemos dicho el nombre, se llama Barecamuyú, la estación, que significa en español amistad. Y ya, eso ha sido todo el metro. Ahora estamos por el subterráneo. Miren cómo hay comercios aquí, vamos a salir ya a la superficie. Entonces podemos decir que oficialmente queda saldada nuestra deuda moral con Ereván y el metro de Ereván. Sí, lo podemos decir. Y además, explicarles, la deuda moral es que como llevamos tanto tiempo viviendo aquí, nunca habíamos utilizado el metro, hace poco fuimos a Georgia y ahí sí, no por elección propia, sino por caminar más rápido, por aprovechar el tiempo y no sé qué, entramos al metro. Por primera vez en nuestras vidas. Y esa fue nuestra primera vez que debía haber sido aquí en Armenia. Pero bueno, ustedes nos dirán en los comentarios si saldamos la deuda, si nos perdonan. Y ahora hay que saldar una deuda con mi estómago. No, no inventes, que yo 2 veces te he dicho ya que quieres comida. Pero la tercera va a la vencida, así que vamos a buscar algo que comer. Vamos a salir, yo creo, por aquí. Vi unos pastelitos por allá que yo le eché el ojo. Qué cosa más grande. Eso me. Aquí. ¿Verdad que el que tiene hambre siempre sabe dónde está la comida? Porque yo ni lo vi. Un cachapuri quiero. Uno de estos, tan grande. ¿Es un triangulito o cuadrado entero? El cuadrante. ¿El cuadrado entero? Sí, el cuadrante. Vale, pues Cachapuri, ¿sí? Mihat, sumem. Mihat. Ahora sí, se llama cachapuri porque tiene queso adentro. No sabíamos que habían varios tipos de cachapuri, pues sí, existen varios tipos de cachapuri, este es uno de ellos. Y me lo voy a comer ahora mismo. Bueno, ahora sí creo que podemos dar por finalizado el video. Esperen el próximo que vamos a ver qué les inventamos. No se lo pierdan, chao. La estatua se la encargan a una escultora que se llama Gilma. Y había otra cosa. Vamos si quieres caminar para ahí. Había otra cosa que. Gilma. Estos bichapacares. Esos nombres tan. Estos bichapacares. Gilma. En Sakurak. Ara Arutiunyang. Ara Arutiunyang. Arutiunyang. Ara Arutiunyang. Arutiunyang, ¿no? El escultor Ara Arutiunyang. Ahí te muero. Y Dame el papelito para que ahorita asistiendo. Gilma Madera mejor.